estimados estudiantes, vamos a iniciar con el tema de nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos del curso de Fundamentos de Química Biológica. Tenemos que recordar que los alcanos son compuestos de carbono en los cuales el carbono se enlaza por medio de enlaces simples. Los compuestos orgánicos como estos se pueden representar de diferentes formas, como se muestra en la figura, en donde vemos la fórmula molecular que nos da el número de átomos de cada tipo y las otras representaciones que nos dan una idea del acomodo espacial de estas moléculas. Las fórmulas condensadas y de esqueleto pueden representarse de diferentes maneras, por lo que es muy común encontrar a la misma molécula en diferentes acomodos, como se observa para la molécula de 4 carbonos de la figura. Existen diferentes formas de nombrar los compuestos orgánicos. En este caso nos vamos a enfocar en las reglas que dicta la IUPAC. Los alcanos se nombran en base a la cadena más larga de carbonos que tengan y se pone la terminación ano que proviene del nombre alcano. Así, por ejemplo, si es de un carbono se llama metano, si son 2 carbonos se llama etano y así sucesivamente hasta llegar a 10 carbonos, que se llama decano. Otro tipo de alcanos son los cicloalcanos. Similar a la nomenclatura anterior, primero se nombra la cadena de carbonos más larga utilizando el prefijo ciclo. Entonces, por ejemplo, para un ciclo de 3 carbonos se llama ciclobutano, para 4 carbonos ciclopentano y así sucesivamente. Los alcanos que presentan grupos unidos a la cadena principal se llaman alcanos ramificados. Para una misma fórmula molecular pueden existir diferentes representaciones que se conocen como isómeros estructurales. Por ejemplo, en la filmina podemos ver las distintas representaciones de un alcano de 5 carbonos. Cuando las ramificaciones son compuestos de carbono, se usa la terminación hilo. Así, por ejemplo, tenemos el nombre metilo asociado a un sustituyente, etilo A2. En el caso del isopropilo, es un sustituyente que tiene un grupo CH3 asociado a la cadena principal de 3 carbonos. Podemos ver también que podemos tener sustituyentes halógenos, que en este caso son flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, para nombrar a los alcanos debemos de seguir unas reglas sencillas. Veamos la primera. Escribimos el nombre del alcano que corresponde a la cadena hidrocarbonada más larga. En este caso tenemos un ejemplo de 6 átomos de carbono, por lo tanto se llama hexano. Como paso número 2, numeramos los átomos de carbono empezando por el más cercano a un sustituyente. Aquí tendríamos dos opciones, la primera que se muestra en la figura y la otra en la que podríamos empezar a nombrar a partir de este átomo de carbono. Sin embargo, podemos observar cómo los sustituyentes empezarían en el número 3 en lugar del número 2, como empiezan en la selección que hicimos al inicio. Como paso número 3, indicamos la posición y el nombre de cada sustituyente con un prefijo en orden alfabético que se añade al nombre del alcano. Entonces, veamos que para este hexano tenemos dos tipos de prefijos, de sustituyentes, perdón. Uno es el bromo y otro es el grupo metil. Finalmente nombramos la cadena completa, se llama hexano y por lo tanto la molécula se llama 4-bromo 2,4 dimetil hexano. Hagamos el siguiente ejercicio. Escriba el nombre del siguiente cicloalcano. Primero que todo debemos buscar el ciclo base, que en este caso es un ciclo de 5 carbonos, por lo tanto se llama ciclopentano. El único sustituyente es un grupo metil. Por lo tanto, la molécula se llama metilciclopentano. En el siguiente ejercicio nos piden que nombremos a los compuestos que se muestran, que se conocen como freón 11 y freón 12, utilizados como refrigerantes. Vemos que la cadena principal es solamente un átomo de carbono, por lo tanto se llama metano. Tenemos dos tipos de sustituyentes en cada molécula, cloro y flúor. Finalmente nombramos, en el caso del freón 11 se llama triclorofluorometano y para el freón 12 dicloro-difluorometano.
En el siguiente ejercicio nos piden que dibujemos la estructura del 2,3-dimetilbutano. Para ello primero dibujamos la cadena principal, que como estamos hablando del butano, es un compuesto de 4 carbonos. Como paso número 2, numeramos la cadena y colocamos los sustituyentes, que en este caso son 2 grupos metilo, que los colocamos en la posición 2 y 3 de la cadena principal respectivamente. Como paso número 3, completamos el número de hidrógenos de la estructura central. Recordemos que cada carbono en un alcano puede tener 4 enlaces a su alrededor y finalmente esa es la molécula que nos queda. Estimados estudiantes, hemos finalizado con el tema de nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos. Los invitamos a continuar con la siguiente sección.